tardes, licenciado César Toledo. Este día vengo a hacer énfasis, hablar un poco acerca de la ética según Amador, exactamente en el capítulo 1 y capítulo 2. Bueno, en el capítulo 1 nos cabe recalcar de que a veces las cosas, por más que se intenten hacer bien, hay veces que pueden salir mal, hay veces que al viceversa, por cosas que parezcan malas se pueden hacer pasar por buenas. Como él claramente nos deja, como decir, un claro ejemplo de que a veces no siempre todo lo que hacemos porque está bien termina haciendo un bien. Él pone un claro ejemplo que es que hay veces que las personas se pasan de sinceras, o me refiero a que si alguien ve algo, él siempre quiere hacerlo, siempre quiere decir quién fue, quiere hacer esto y quiere hacer lo otro, siempre por quedar bien, por ser una persona, como se diría, que siempre quiere hacer lo correcto. Pero entonces eso para mucha otra gente no está muy bueno, se podría decir. Entonces crea conflicto entre él y las personas a las que delató tratando de ser ético. Entonces para las otras personas, como no es bueno, a él todas esas cosas lo hicieron pensar de que estaba haciendo bien. Entonces para las otras personas no era así. Entonces ya creó un conflicto con esas personas. Otra cosa que él decía era de meternos en líos innecesarios. Sobre los líos innecesarios, un claro ejemplo puede ser, él puso el caso de estar viendo que están violando a alguien. Es una realidad que tenemos en la sociedad ahora en día. Ahora muchas personas ven que algo está pasando con alguien más, que le están robando, que le están asaltando, le están golpeando, pero por el mismo temor de la gente, por no quererse meter en cosas que no le interesan, la gente mejor se retracta y dice no es mi problema, no tengo por qué yo hacer algo al respecto. Entonces yo siento que todo esto nos conlleva lo mismo a ser una persona ética, porque quieras o no, si en mi caso sería, yo estoy viendo que le están haciendo algo a una señorita y es alguien, por decirlo, con no muchas, ¿cómo explicarle? No muchas cualidades como para decir, si yo la ayudo, él puede hacer algo más. Entonces ahí es donde vamos a entrar a líos que no son de nosotros, pero éticamente está bien, aunque no se quiera ver así. Es algo ético, por decirlo así, porque yo estoy ayudando a alguien a que no le suceda algo, como se llama. Lo otro es que no tenemos nada que nos obligue a hacer las cosas. No tenemos absolutamente nada y somos dueños de nuestras acciones. Un ejemplo es, él puso el ejemplo de que él estaba golpeando al otro maestro, de que estaba golpeando al otro maestro y el otro maestro le decía de que se detuviera. Entonces él le dijo de que no estaba programado para detenerse. Entonces así mismo es sobre nosotros, que si yo quiero hacer algo, lo voy a hacer porque yo así lo quiero, porque yo lo quiero hacer, porque tengo la necesidad de hacerlo, no porque yo tengo algo en la cabeza, un chip o algo por el estilo de decir, no, así es y entonces así lo tengo que hacer. No, entonces cada quien somos dueños de nuestras propias acciones. Decidimos qué hacer y qué no hacer. No es algo que no es como un itinerario, por decirlo así, un horario para hacer las cosas. No, cada quien, yo estoy decidiendo ahorita grabar este video. No estaba ya en mi prelista decir, lo tengo que grabar. Entonces, o sea, yo bien pude no grabarlo y no tener nota y que mis compañeros tuvieran mala nota, pero no. Yo decidí hacerlo, porque así tendría que ser, sino que porque yo decidí hacerlo, porque si no me iba a quedar yo sin notas, mis compañeros iban a tener nota menos. Entonces eso mismo nos conlleva que nosotros hacemos las cosas porque nosotros queremos, no porque tenga que ser así. Pues tenemos obligaciones, claro, pero siempre esas mismas obligaciones las hacemos porque nosotros así deseamos, porque nosotros deseamos hacerlas. Entonces eso nos conlleva a otras cosas, como lo que dice en el capítulo 2,
que también por nuestros propios caprichos las cosas nos pueden salir mal. Él ponía un ejemplo del barco, que el barco se iba a hundir y ¿cómo se llama? Entonces él tenía que o salvarse ellos o la mercancía que ellos llevaban en el barco. Entonces, él pudo agarrar capricho y decir, nos vamos a salvar los dos, o pudo agarrar capricho y decir, ah, no, pero es que yo traigo esto, entonces se tiene que salvar esto, no nosotros. Entonces es igual en forma de nosotros. Hay veces que los caprichos, solo porque queremos algo que así sea, que así sea y que así sea, a veces nos va mal en muchas cosas. Y entonces tener caprichos malos, a veces es como que nos afecta en nuestro día a día. Hay veces que los caprichos también se pueden convertir en hábitos, porque, por ejemplo, yo tengo un capricho de querer comer saludable porque ayuda en mi bienestar y ayuda a mi buena salud. Entonces ese capricho con los días se puede llegar a convertir en un hábito, porque quieras o no, está haciendo algo bueno para mí, algo bueno para mi salud, ya no me perjudica como capricho en sí. Muchas gracias, licenciado Toledo, y le dejo a mi compañero con el capítulo 3 y 4. Capítulo 3. Haz lo que quieras. Durante el desarrollo de este capítulo, el autor presenta una serie de situaciones. Una de las que más me llamó la atención particularmente es algo que dice sobre que en ciertos países se acostumbra a no alquilar pisos, es decir, casas, apartamentos, a personas negras, es decir, a personas de color, únicamente por su color de piel. Además, también plantea sobre que esta misma problemática de discriminación se da hacia las personas homosexuales, únicamente por que sus preferencias amorosas sean diferentes. En esta idea, el autor expresa su descontento. A él no le parece aceptable que este tipo de situaciones de discriminación se den, porque, bueno, esto es algo que en nuestra realidad material sucede también, tal y como el autor lo plantea en el libro, específicamente en este capítulo. También dice que, bueno, que esto de esta serie de discriminaciones se da desde la libertad que tenemos como personas y que tiene cada uno. Menciona que, bueno, para él la libertad es decidir entre hacer o no hacer, o hacer y dejar de hacer. También dice que no debemos olvidar, que debemos pensar lo que hacemos o lo que vamos a hacer. Hasta 2, 3 veces, las veces que sean necesarias, pero que realmente pensemos en las consecuencias probablemente que nuestras decisiones puedan traer. También hace una especie de distinción o definición entre de la moral y la ética. Dice que la moral es el conjunto de comportamientos y normas que nosotros, que nos rodean a nosotros, o sea, que se encuentran en nuestro entorno y que nosotros consideramos válidas. Y la ética, dice también, que es la reflexión sobre por qué consideramos válidos esa moral que
tal vez se nos imponga, ya sea por el Estado o por alguna persona particular. En el capítulo 4, titulado Date la buena vida, dice que debemos preguntarnos a nosotros mismos sobre qué hacer con nuestra propia vida. Es decir, que no podemos buscar, por ejemplo, en nuestro amigo o en nuestra amiga o en nuestros padres, algo que debemos decidir nosotros por nuestra propia cuenta. Porque pues nosotros desde nuestra libertad podemos decidir entre lo que pueda o no ser conveniente. También menciona que la ética no es más que el invento racional de averiguar cómo vivir mejor. Es decir, que como se mencionaba en el capítulo anterior, la ética es una especie de valoración, por así decirlo, pero como dice acá en el capítulo 4, una valoración racional, por así llamarlo, sobre la moral que se nos impone o sobre la moral que se nos enseña, sobre ciertas cuestiones que practicamos en nuestra cotidianidad y que son factores importantes en nuestro diario vivir y en nuestro futuro. Mi nombre es Marilyn Astrid Flores. Yo les voy a hablar sobre el capítulo número 7, titulado Ponte en su lugar. Todo comienza con Robinson Crusoe, el cual es naufragante en una isla. Un día decide ir a pasear con su loro en el hombro y una sombrilla fabricada con palmeras secas. Luego de estar caminando se encuentra con una huella de un ser humano. Está feliz pero también con miedo. Feliz porque pueda que exista otra persona en la isla y con miedo porque no sabe con qué se va a enfrentar. Luego de estar observando la huella empieza a preguntarse si hablará el mismo idioma que él, si es hombre o mujer, si es amigo o rival. Y luego piensa que pueda ser que sea el caníbal que lo está buscando para comérselo o pueda que sea el grumet del barco que viene a salvarlo. Y dice de que no va a actuar de igual manera con uno que con el otro, ya que uno viene a buscarlo para comérselo y el otro para salvarlo. Luego de estar allí empieza a pensar que cómo deberá tratarlos, si lo deberá tratar como un semejante o deberá ser salvaje. Luego piensa que quizás lo mejor sería dar un paso adelante del otro y atacar, pero luego llega a la conclusión de que no es lo mejor, ya que si llega en el primer momento con la idea de que va a ser su enemigo es más fácil que la otra persona sea su enemigo, pero si llega con otra mentalidad puede que sea más fácil entablar una amistad. Luego de tanto pensar, dice que a veces nos levantamos y en el transcurso del día podemos encontrarnos con un mentiroso, con un adúltero, con un asesino, pero lo tenemos que tratar como hombre, porque es igual que humano que nosotros. Porque llegamos a la conclusión de que la humanidad se complementa con otros seres humanos. Y si nosotros renunciamos a la humanidad, estamos renunciando a la idea de la humanidad. Y luego empieza a pensar que quizás es más fácil vivir con los desastres naturales, con terremotos y con todo eso, porque él dice que no hay peor enemigo que un enemigo inteligente. Ahora les voy a hablar sobre el capítulo número 8, titulado Con tanto gusto. Aquí vamos a hablar sobre los placeres de la vida. Lo que hace disfrutar a dos personas y no lastima a ninguno de ellos no está mal. Está mal la persona que cree que disfrutar está mal. También deja reflejado que no se puede estar más contento y complacido con la vida que cuando se disfruta. Pero también hay quienes disfrutan haciendo no disfrutar a los demás. También se ve reflejado a los purítanos. ¿Y quiénes son los purítanos? Los purítanos son aquellos que creen que vivir mal es vivir bien y que si estamos viviendo bien, estamos viviendo mal. Los puritanos se consideran las personas más morales del mundo y se consideran los guardianes de la moralidad.
Pero el autor deja reflejado en este capítulo que es más moral el sinvergüenza que el puritano mismo. Un ejemplo de puritano sería el de la señora que está en su casa y afuera de su casa hay unos jóvenes desnudos bañándose y llama a la policía para que llegue a retirarlos del lugar. La policía llega y les dice que se tienen que retirar y los muchachos se van un poco más lejos de la casa de la señora. La señora vuelve a llamar a la policía y les dice de que todavía sigue viéndolos. La policía vuelve a ir y les dice a los muchachos que se vayan más lejos. La señora vuelve a llamar y les dice que los sigue viendo. Y el inspector le dice que ya no sabe qué hacer porque ya los movieron 1,5 kilómetros más lejos y la señora sigue quejándose. Entonces la señora, indignada, le dice, sí, pero con los gemelos sigo viéndolos. En conclusión llegamos que lo inmoral para uno, para otros no lo es. Gracias. Mi nombre es Alan Steven Flores Galeano y yo voy a hablar acerca del capítulo 9 y el epílogo. Para empezar es necesario saber un poco acerca de qué es la ética o sobre qué trata, ya que el presente libro nos da un significado de ética bastante complejo, el cual consiste en hacer lo que queremos o simplemente hacer lo que nos nace. Por lo tanto, con esto nos referimos a que la ética será más bien elegir aquello que nos conviene, decidirnos por esa voluntad de bienestar para así poder vivir lo mejor posible. Eso es la ética en sí. Ahora bien, el capítulo 9 de dicho libro trata acerca de una breve comparación acerca de lo que es la ética y la política. Y como sabemos son términos completamente diferentes, pero su significado varía un poco, ya que la política, su objetivo principal será más bien organizar lo mejor posible la convivencia social. Mientras que la ética, por otro lado, que como lo dijimos anteriormente, la ética será más bien el arte de elegir aquello que nos conviene para así poder vivir lo mejor posible. Es decir, que esto nos da a entender que como si una depende de la otra. Y podemos poner un ejemplo de esto. Podríamos decir que yo me encuentro en casa totalmente cómodo, pero esta casa tiene muchas imperfecciones, como podríamos decir las ratas, las goteras y la falta de calefacción, que serían los problemas principales que llevarían a destruir la casa por completo. Pero a mi persona no le importa nada de eso en absoluto. Esa será la ética y la política en sí. Tienen una correlación bastante objetiva, por así decirlo. Y para mejor entender podemos poner el siguiente ejemplo. Como podemos decir que yo me encuentro totalmente cómodo en casa, mientras ignoro, digo que no me importa nada de lo que está pasando en el país, literalmente hablando de todos los acontecimientos políticos que se viven día por día. Así será la ética y la política. Sin embargo, también hay diferencias importantes entre la ética y la política, como podemos decir que la ética se va a ocupar de lo que uno mismo hace con su libertad, mientras que la política va a intentar coordinar de la manera más provechosa para el conjunto lo que muchos hacen con sus libertades. También podríamos decir que en la ética lo importante será querer bien, porque no se trata más que de lo que cada cual hace porque quiere. Sin embargo, para la política lo que va a importar solamente serán los resultados de las acciones. Y para mejor entender estas diferencias entre la ética y la política, podemos poner el siguiente ejemplo, el cual sería el respeto a las indicaciones de los semáforos, que si lo vemos desde un punto de vista moral, lo importante es que todos respetemos la luz roja, ya sea comprendiendo su utilidad general, que si yo me pongo en el lugar de otras personas que pueden resultar dañadas, si yo infrinjo esta ley, si yo infrinjo esta norma, etc. Pero si el asunto es considerado políticamente, lo que importa será que nadie se salte los semáforos, ya sea que lo hagan por miedo a la multa o por miedo de ir a la cárcel. Ahora bien, para el político, todos los que respeten la luz roja, ya sea que lo hagan por miedo a la multa, por miedo a la cárcel, por rutina, por superstición o simplemente por el hecho de que debe ser respetada, todos serán considerados buenos. Sin embargo, para la ética solo les brinda aprecio verdadero a estos últimos ya antes mencionados, ya que según la ética, estos son los que entienden mejor el uso de la libertad. Y en conclusión podríamos decir que la política se va a encargar más bien
nada más del cumplimiento de los hechos, mientras que la ética se va a encargar de la conciencia y de la voluntad de estos hechos. Y para finalizar está el epílogo titulado Tendrás que pensártelo, el cual trata más bien acerca de una breve elección de vida, por así decirlo, ya que el autor nos da a entender que debemos de disfrutar la vida tal y como es, sin distracciones, y que a pesar que la vida a veces suele ponerse un poco difícil o dura, no debemos de rendirnos, ni mucho menos debemos de poner pretextos, simplemente debemos de disfrutarla y buscar nuestro propio bien para así la vida sea un poco más fácil y accesible. Y por último también nos da a entender que no debemos de preocuparnos tanto por la vida, sino más bien debemos de preocuparnos mucho por la muerte. También nos da a entender que no debemos de complicarnos tanto la vida con preguntas sin respuestas, como por ejemplo, ¿cuál es el sentido de la vida? Simplemente debemos de disfrutarla y buscar lo que más nos conviene, elegir eso que nos conviene para así poder vivir lo mejor posible. Esto sería todo de nuestra parte y con esto concluimos el video. Gracias.